Hola Tauro, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura semanal en la que te voy a sacar un sigilo al final de este vídeo. Espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que te sean de muy buenas noticias, buenos augurios. Vamos a comenzar analizando tus energías y las que te rodean durante esta semana con estas cartas y empezamos por la carta del oso, el camino y el ramo. Mira tú, qué bien. Signo de Tauro, aquí van a haber cambios muy buenos y vas a tener una cosecha, vamos a decir, o algo que tú estabas buscando de manera muy rápida. En el caso de que tomes la decisión que mejor te hace sentir y la que te gusta, y vamos a decir desde tu punto de vista, que sea pues la correcta. Y empezamos por la carta del oso. El oso viene a hablarnos de fuerza, ¿ok? Física, la emocional y mental, por lo tanto a lo mejor esta semana como que te apetece, pues para la gente que, no sé, a la que le gusta ir al gimnasio, pues ir y hacer, pues vamos a decir, mucho más ejercicio físico, que le vaya a significar pues usar su fuerza. También a lo mejor es una semana en la que te vas a sentir bastante bien físicamente hablando. Claro que si no estás bien, Dios no quiera que vayas al médico. En general es una energía que habla de eso, ¿okay? Que esté como está la situación, realmente vas a poder. Lo que pasa es que para algunos esto está hablando de que tú estás intentando acceder a una situación como si es una reconciliación con una persona o lo que sea, pero puede que ese ser hacia ti o esa situación hacia ti no está dejando ver una energía muy amable, ¿ok? Como si es que tú estás buscando una reconciliación, un acercamiento, hablar con tu jefe y esa persona pues está como un poquito arisca, ¿no? Esta carta en este oráculo que digamos claramente está hablando muchas veces de alguien que está queriendo ocultar su oscuridad o sencillamente las cosas que considera pues que no quiere que se sepan, no quiere que se sepa algo, no quiere que se vea algo suyo, por lo tanto lo que hace muchas veces es atacar, ¿vale? En esta ocasión le funciona como la mejor defensa es el ataque y es lo que están haciendo. En algún rato en esta semana vas a tener que tomar una decisión, signo de Tauro, y esto es una carta que habla de tu libre albedrío. El 22, que siempre nos viene a anunciar, muchas veces no siempre, de que a lo mejor hay aquí ciertas dificultades, pero que confíes, ¿vale? En que estas cosas, lo que haya en esta situación realmente va a ir viniendo hacia abajo uno a uno, ¿ok? Todo de golpe, ¿no? Y esto es de verdad, es una energía y es un camino que te lleva a este éxito, que te lleva a algo muy bueno, pero que tienes que tomar una decisión. O vas o vuelves. Yo creo que esto como que te vas a ver en un rato, no de bajón, pero probablemente de duda o de cansancio, de agobio, que estás harto de que cierta situación se esté complicando todo el tiempo y por lo que estoy viendo puede haber una persona que se mete en esta situación, pero que créeme, al final sí que vas a llegar, signo de Tauro, no te rindas, ¿ok? Con la carta del ramo nos está hablando de esos eventos que suceden y realmente por los cuales uno se siente súper agradecido. A lo mejor estás recibiendo hasta incluso algún regalo, a lo mejor estás recibiendo alguna ayuda y la ayuda no hace falta que sea económica o algo material, un regalo, no hay necesidad de que sea así o sea algo material. Muchas veces es una persona que te comunica algo, que tienes algún tipo de certificado que arreglar, que te dice pues ya te lo arreglo yo muy rápido, disculpa la garganta, pero es una carta de alegría, de bendiciones y realmente es algo bastante bueno. Es como al final de este camino sí que vas a tener algo muy bueno, algo muy hermoso, pero no te dejes llenar de esta energía, porque lo que te quedaba luego es la carta y el jinete. Anuncios, comunicaciones o cartas, WhatsApps, emails que vas a estar recibiendo y realmente como que van a significar un comienzo nuevo en tu vida o carrera, en tu relación, lo que sea, y esto realmente está ocurriendo muy rápido, ¿ok? Y esto es mucha energía yang, ya sea que alguien hacia ti te está anunciando que va a haber un movimiento muy rápido y efectivo por su parte, o es lo que te tocará a ti, ¿vale? De repente pues iniciar algún tipo de trabajo o ir a hacer algún recado. Es una energía buena, que sea lo que sea. Esto es muy bueno porque después te ha quedado la carta de la cosecha, que digamos, ¿ok? Es como que también algo que no por un tiempo
no era su hora de madurez y de lo que es la cosecha esta, ¿ok? Vamos a recordar que el Sol ahora mismo está en tu casa 12, signo de Tauro. Y esto muchas veces viene, esta energía del oso, lo que te expliqué, que a veces pues hay cierta hostilidad, puede que lo veas mucho. No es que quieras ser agorera, pero es lo que hace, ¿okay? Es lo que hace. De repente pues aparecen muchas cosas, sí que van a salir muy bien, pero que también a lo mejor que vas a ver que hay gente muy rara, que dices, ¿qué le pasa a la gente? Bueno, cada uno es como es. Si quieres echar un vistazo a la lectura del signo de Escorpio, como es tu signo opuesto en la rueda, muchas veces que viene a revelarte cosas que aquí no aparecen o no salen. Vamos allá. Empezamos por el caballero de copas, el loco, el 4 de copas, el caballero de espadas y el 2 de copas, para que veas. Aquí en primer lugar yo estoy viendo, te vuelvo a decir que hay cosas que van a salir muy bien y súper rápido, signo de Tauro, ¿ok? A pesar de que a lo mejor tú no estás súper motivado, pero bueno, te explico. Con la energía del caballero de copas estamos hablando de una persona de elemento agua, a lo mejor de Cáncer, Piscis o Escorpio, tu otra cara, o a lo mejor es tu energía, ¿ok? Estamos hablando de las energías de una persona que está actuando con mucha confianza, cosa que también la gente que hay a su alrededor la percibe. Es una energía de ayudar, es una energía de aportar algo desde el corazón y desde unas emociones muy buenas, ¿ok? Por lo tanto, no es una energía de que yo te voy a ayudar con el fin de obtener algo, no. Esto es una energía muy honesta, la verdad, a la hora de hacer ese tipo de cosas, ¿vale? Lo que está anunciando es esta energía de este loco. Hay que tomar alguna decisión, como te he dicho esta semana, y no hay que tomarse esa decisión tan a la ligera, ¿vale? Que puede que haya un camino que se pinte pues bastante bonito, una decisión que digamos muy bonita, muy ágil, muy rápida, ¿vale? Pero que también a lo mejor habrá algún camino que te significa pues alguna dificultad. El hecho de que sea un camino bueno no significa que sea el mejor o el adecuado, tampoco el otro que vaya a significar el no muy bueno. Por lo tanto, esto queda en ti, signo de Tauro. Como te he dicho, déjate llevar por tu criterio. Quiero clarificarla. La carta de 3 de copas, que estamos hablando aquí de ciertas reuniones de alguien a lo mejor como que te está invitando, te está diciendo de ir a hablar con alguien que te va a ayudar en algo, y realmente, como yo estoy viendo aquí, van a haber cosas que van a cambiar de tu posición o sí, en una situación. Si hasta ahora, por ejemplo, te has visto en tu situación económica pues no estabas muy bien, pues empiezan a moverse cosas aquí con el fin de que tú obtengas algo. Si llegaste a pedir algo de alguna oficina, de algún jefe, de lo que sea, estás obteniendo una respuesta muy rápida. Que puede que haya alguien que te esté guiando, ¿ok? En esta situación y te está diciendo que ¿por qué no pides esto de ahí, Tauro? ¿Por qué no pides esto de esta oficina, por ejemplo? Que hasta donde yo sé, claramente va muy bien y ayudan o te orientan o lo que sea, y tú, ay, no sé. La verdad es que no sé, ¿por qué no te metes en algún tipo de o programa o lo que sea, algo, ¿ok? Algo que va a significarte un comienzo nuevo, algo refrescante, algo realmente a la aventura. La energía de este loco de aquí, como realmente es esa persona que necesita una motivación nueva, necesita pues eso, quieta no se sabe estar. Por lo tanto es como que esto que te recomiendan aquí claramente va a refrescar, como te he dicho, tu situación, le va a aportar este aire refrescante y al mismo tiempo va a significarte un comienzo nuevo muy bueno. Ahora, con este 4 de copas muchas veces pues nos está hablando de cierta comodidad, ¿vale? Es como ubicarme y estar a gusto en una situación, el buscar que yo esté a gusto en una situación. También estamos hablando muchas veces de saber que tenemos que hacer cosas, pero como que ya luego yo te digo lo que veo. Esto es, vamos a decir, la causa ignorada, vamos a decirlo así, de un efecto desconocido. Lo que pasa es que muchas veces esto despierta cierta desconfianza. Es como si esto es una causa, ¿ok? Que ahora se da. Esto que te recomiendan, que te dicen, que te orientan,
por un efecto más adelante, ¿vale? Todavía desconocido, obvio, porque tú no vas a coger unas gafas y vas a decir, a ver cómo va a ser esto en el futuro. Lo que sí te están diciendo, signo de Tauro, es que realmente esto está saliendo bastante bien. Como te he dicho, déjate guiar por tu criterio, porque esto va a salir muy bien. Puede que, bueno, que la mente humana o el autosabotaje empieza a decirte, ya, pero es que fíjate que esa persona que me recomienda eso y no sé qué, a ver qué por qué, qué para qué. Es la mente le está buscando la quinta pata al gato, cosa que no tiene, ¿ok? Sencillamente pues es lo que es. Ahora, con el caballero de aires, que nos está hablando muchas veces del justiciero, que viene a hablarnos pues de un abogado, de un gestor, de alguien así, y realmente como que es una persona que está acudiendo a ti con buenas noticias y está acudiendo a ti, pues vamos a decir también, signo de Tauro, con algo que se ha resuelto muy rápido, ¿vale? Esto está yendo muy rápido porque tenemos mucha energía de movimiento aquí. Te ha quedado la carta del 6 de oros. Puede que tengas que pagarle a la persona esta o pagar algún tipo de curso. Por lo que estoy viendo no va a haber, vamos a decir, un abuso en ese sentido de ay, que he pagado mucho, que yo sepa pues esto no es así de caro, pero que me está pidiendo mucho dinero. No, aquí se está pagando algo justo. Como he dicho, a lo mejor tú eres el que estás recibiendo alguna ayuda o algo que te tienen que devolver, algo que has reclamado. Puede que no sea ninguna ayuda, sencillamente es algo que te toca, algo que es tuyo. Con la carta del 2 de copas, aquí hay cierto mitad que puede, como aquí a lo mejor, como te he dicho, te llegan a dar tu parte de una herencia, de algún tipo de finiquito o lo que sea. Algo va a salir muy bien. También va a haber mucha armonía con la gente que te rodea, vas a estar bastante bien, al menos por lo que se está viendo aquí. Con la carta de la papisa, no, esto no ha salido, esta es. Bueno, aquí pues mira, Dios santo, mira. En el caso de que tú tengas algún asunto que resolver a nivel de papeleo, a nivel de dinero con una persona, aquí hay una tercera mujer, aquí habla de una mujer, pero a lo mejor es un hombre. Aquí hay alguien que se mete, ¿vale? Que mete sus narices donde no le llaman y su intención no es buena. Muchas veces, por ejemplo, tú estás viendo que tienes un hijo que ha tenido pues una situación complicada, una relación complicada y le estás guiando, aconsejando desde la buena voluntad, vamos a decirlo así, o buena fe. Quieres que tu hijo esté bien, ¿vale? Es como, bueno, dale lo que haya que darle, su parte de ese piso, de esto, de lo otro, y hasta ahí vamos a finalizar esto, para que tu hijo esté bien. Pero no, aquí tenemos las energías de mucha envidia, aquí también como que tenemos las energías de mucha toxicidad, de a lo mejor de adicciones hasta incluso para algunos. ¿Tú te acuerdas antes que te dije que con la carta del oso aquí hay alguien que quiere ocultar su oscuridad? Pues no le va a servir de nada porque al final como que las cosas van a coger su sitio, que puede hasta incluso para la gente que está regresando, ¿vale? A tu vida con el fin, pues no sé, de alguien, vamos a decir, que no te ha hecho daño, sencillamente pues estar regresando, ya está, ya sea tu hermano, ya sea quien, ya, aquí da igual, porque es alguien realmente como que signo de Tauro, puede que sea hasta familiar, Dios no quiera, ¿ok? Esta energía que estamos hablando aquí es alguien que tiene conocimiento de el mundo oculto, pero mal aspectado. No estamos hablando de la magia, de hecho, que sé, de los sigilos, por ejemplo, que se está autoayudando. No estamos hablando de rezar, no estamos hablando de ángeles, ni mucho menos. Esto es una persona que está un poquito para allá, piedad, no sé quién es, pero bueno, yo te veo a ti bien. Hay alguien que no quiere que tengas estabilidad. Esa es la palabra, no quieren que la tengas, pero yo veo al final sí que la vas a tener, le guste a quien le guste, la vas a tener. Y si no es, o sea, si ellos, por ejemplo, no quieren que tengas esa vida con una persona, pues la vas a tener aparte, con alguien más. Y aquí yo, por lo que estoy viendo, una situación muy perfecta. En fin. Signo de Tauro. En el caso, en
en el asunto de la salud, para estas cosas al médico, yo por lo que estoy viendo puede que estés atento a una persona que a lo mejor no está muy bien, sencillamente porque a lo mejor está resfriada o porque está un poquito que no sabes cómo está y ya está, ok, yo no estoy viendo nada raro, puede que te empieces a tomar yo por lo que veo como que empiezas con un objetivo, empiezo a tomar infusiones o mucha agua, pero después va a ser que no te están diciendo bebe agua. En el aspecto económico, el loco está muy loco a la hora de gastar, ¿ok? Así que mucho cuidado. Y como te he dicho, esta carta en el asunto económico está hablando de esa mitad y mitad que te he dicho antes, por lo tanto aquí o alguien te está ayudando de manera económica, ya que hablo del asunto económico, o vamos a decir que estás recibiendo algo que es tuyo, ¿okay? Por lo tanto aquí nadie te está regalando nada en el caso de que sea tuyo. En fin, vamos a ir ahora con tu sigilo Tauro, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Recuerda que esto se activa normal, en el caso de que no de que necesites ayuda, pues me lo dices abajo. Con esta luna no comiences a activar este sigilo ni los miércoles ni sábados porque no te va a salir bien. Si no empiezas, por ejemplo, el martes, pues sí, martes, miércoles y jueves, porque hay gente que quiere hacerlo, por ejemplo, unos días así. Lo que es iniciarlo miércoles y sábados de luna menguante, no, porque te digo yo desde aquí que no te va a salir, ¿vale? O que te va a salir muy mal. El sigilo que te ha quedado, ¿vale? Hazte una captura. Y esto es una cosa, es un sigilo que te va a ayudar a obtener tus objetivos con la sinergia del universo y con sus entidades de luz que hay a tu alrededor, ¿ok? Esto que te he mencionado antes de que no hay que iniciarlo ni miércoles ni sábados no es con los sigilos y hasta es con todo, ¿vale? Ni siquiera que vayas a, no sé, necesito por ejemplo o sábanas o cortinas o lo que sea, no lo vayas a comprar o a pagar miércoles o sábado porque no está bien, no está nada bien, ¿ok? Por lo tanto, activa este sigilo realmente como que te va a ayudar a abrir ese camino y va a poner a gente en tu camino que te va a ayudar a obtener ese objetivo tuyo. Lo que pasa es que puede que el camino se vea un poquito modificado, pero esto no significa que no vaya a lograrse, sencillamente pues hay correcciones en el camino. Esta ha sido tu lectura signo de Tauro. Déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like y de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao.